Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede tener un gran impacto en la salud y el desarrollo infantil, la apnea del sueño en niños. Vamos a entender qué es, cómo reconocerla y cuál es el tratamiento adecuado para garantizar un descanso reparador y un crecimiento saludable. Querida audiencia, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a responder preguntas como ¿qué es la apnea del sueño en niños y cómo se diferencia de los ronquidos comunes? ¿Cuáles son las señales de alerta que deben observar los padres? ¿Cómo afecta la apnea del sueño el crecimiento, el aprendizaje y la conducta? ¿Qué exámenes o diagnósticos se realizan? Y sobre todo, ¿qué tratamientos y acompañamiento ofrece la Fundación Santa Fe de Bogotá para estos casos? Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña la doctora Sonia Restrepo. Ella es la coordinadora de pediatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá y además es neumóloga y además tiene una gran experiencia en todo lo que se trata apnea de sueño en niños. Bienvenida, doctora Restrepo. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Estamos felices de tenerla, doctora, porque este tema de la apnea de sueño quizás pueda tardarse en términos de su diagnóstico y, bueno, tener algunas complicaciones en los niños y, sobre todo, ayudar mucho con este podcast a los papás para que sepan identificarla y también saber qué hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, señora. Pues la apnea de sueño en niños, como tú bien lo dices, es un problema que es frecuente en la población pediátrica. En el mundo se calcula más o menos que entre el 4 al 10% de los niños la pueden padecer, pero en ocasiones no es tan fácil de reconocer, a pesar de que se han sensibilizado muchas veces a los médicos, pero el reconocimiento implica un alto grado de sospecha. Claro. Doctora, antes de empezar con mis preguntas en la materia, cuéntenos qué la hizo estudiar o especializarse en pediatría y darle un doble clic al tema de la apnea. Bueno, lo primero es que cuando yo estudié medicina, en un principio como que no quería dedicarme a los niños, pero una vez roté por pediatría sentí que era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Cuando estaba haciendo pediatría, al finalizar mi entrenamiento, pensé que la neumología pediátrica era una especialidad muy completa, que tenía y involucraba una gran cantidad de niños y por eso hice neumología pediátrica y mientras estaba haciendo la subespecialización en rotación de sueño, encontré la apnea de sueño una de las enfermedades más prevalentes, pero que también integraba otro conocimiento, no solamente desde el punto de vista pediátrico, sino también quirúrgico, de neuro, y pues me pareció una patología que valdría la pena tener un reconocimiento y un estudio especial. Doctora, explíquenos de una manera sencilla qué es la apnea de sueño y qué es la apnea de sueño en niños. Perfecto, la apnea de sueño básicamente corresponde a que hay episodios durante el sueño que la vía aérea puede cerrarse, que se cierra de manera parcial o de manera completa, que lleva a unas consecuencias como son que el cerebro se despierte, pero por otro lado que los niveles de oxígeno en la sangre bajan. Entonces, cuando uno tiene esa mezcla de esas tres condiciones, pues hace que existan unas consecuencias en otros sistemas, no solamente en el sistema respiratorio, sino en el corazón, en el sistema nervioso y puede involucrar también el sistema inmune en los niños. ¿Para adultos y para niños es igual? ¿Las mismas características? No, la apnea de sueño en pediatría es un capítulo muy especial dentro de los trastornos respiratorios del sueño. Los adultos por lo general se quejan de que tienen mucho sueño durante el día, se relaciona con la obesidad, mientras que en niños esta patología hace que ellos estén inquietos, hiperactivos, en ocasiones puedan orinarse en la cama, tengan otras dificultades en el aprendizaje o también tengan infecciones respiratorias recurrentes. ¿Cuál es la causa principal? ¿Hay algo genético, hereditario en el tema? La mayor proporción de niños que tienen apnea de sueño está relacionado con la hipertrofia de las amígdalas, el crecimiento de las adenoides, pero también se ha encontrado que los niños que tienen alteraciones craneofaciales, que tienen crecimiento anormal de la mandíbula, los que fueron prematuros, pues pueden relacionarse también con que tengan mayor chance de desarrollar apnea de sueño. Ok, pero no hereditario. No, se ha
ha encontrado que si uno tiene un papá que tiene apnea de sueño, un abuelo o un tío, tiene una frecuencia un poquito mayor, pero a veces sin tener en ese antecedente puedo tener apnea de sueño en la edad pediátrica. Ok, ¿qué edad pediátrica es? Es decir, uno puede hablar de bebés que aún no caminan, por ejemplo, con apnea de sueño. Sí, la apnea de sueño se puede presentar desde los recién nacidos, o sea, tener un día de vida, hasta los adolescentes, pero la edad en que es más frecuente es entre los 3 y los 7 años, que es como esa edad donde las amígdalas crecen mucho, las adenoides también se disparan en crecimiento, y uno podría encontrarla más frecuentemente ahí. Pero eso no quiere decir que la podamos buscar en adolescentes y también la encontramos, o en bebés muy pequeños como desde los recién nacidos. Muy bien, la calidad de vida de un niño. Entonces, hablemos primero del niño, ese niño que siente, qué le pasa, cómo lo manifiesta, y luego hablemos de los papás para que lo identifiquen. Claro que sí, pues dentro de los estudios que hemos hecho, nosotros hemos hecho muchas investigaciones aquí en Colombia, en Bogotá, de hecho en otras ciudades, comparando cómo se comporta la apnea obstructiva de sueño, y lo que vemos es que por lo general los niños que la padecen pues están inquietos, por lo general son niños que se queja la profesora de que no tiene concentración, de que está molestando a toda hora a su compañero de al lado. También tenemos niños que respiran con la boca abierta, que tienen ronquido o que en ocasiones durante el sueño pueden parar de respirar. Pero existen otras manifestaciones que nos pueden hacer sospechar que tenga apnea obstructiva de sueño ese niño y que a veces no son tan frecuentes, como que se orine en la cama, como que tenga la tensión alta o que tenga dificultades más bien a la hora o mantener el sueño durante la noche. Esas características que nos menciona también son características de otra serie de patologías. Complejo identificarlo, ¿no? Entonces, es el comportamiento del niño. ¿Cómo hace un papá para decir esa apnea del sueño si de pronto no duerme con el niño al lado, que seguramente, muy seguramente no duerme con él? Y ¿qué hace el papá para identificar esto y que no se lo imagine que sea un comportamiento de déficit de atención, otro tipo de cosas? Sí, lo más importante es que en ocasiones pues la manifestación más grande es el ronquido. Sin embargo, el ronquido siempre tiene una connotación como de ser muy benévolo, pero ninguna persona en el mundo, ni adulto ni niño, debería roncar. Cuando un niño tiene ronquido es la primera manifestación, la más importante, pero no es la única. Los padres por lo general traen videos a la consulta y dicen, no, es que ronca, duerme con la boca abierta, pero mira también los eventos que hace. Y pues si uno ve en un video que deja de respirar, no tendríamos tanta duda de que sí. Pero lo más difícil son aquellos niños que en ocasiones tienen dificultades del comportamiento o del desempeño escolar antes de llegar a nuestro servicio. Por eso nosotros siempre estamos haciendo hincapié en que no solamente debemos pensar en las manifestaciones de noche, sino en las que tiene el paciente durante el día, porque pues el retraso en empezar una terapia temprana pues también trae otras dificultades. Y de la otra pregunta que me hacía Sandra respecto a los papás, ya se sabe que la calidad de vida de las personas que cuidan a los niños con apnea de sueño está muy comprometida. Hemos hecho ese estudio en papás de niños que tienen apnea obstructiva de sueño, y entre más severa es la apnea, más comprometida está la calidad de vida de los papás y de las familias. ¿Cómo es esa calidad de vida de los papás? ¿A ellos qué les pasa? Por lo general los papás están abrumados, ya tienen la dificultad académica, tienen las dificultades del sistema de vista respiratorio, pero también se quejan de que ellos están agotados. Cuando uno no duerme bien, el papá que no duerme bien al otro día está, mejor dicho, que quiere acabar con el mundo. Entonces, no solamente es el sueño del niño el que se interrumpe y está mal, sino que los papás y los cuidadores primarios de ellos que también se sobrecargan por el no tener un sueño no reparador debido a esta situación. Uh-huh. Un niño se asusta. Hablemos, por ejemplo, de cuando se interrumpe la respiración. 2 preguntas con respecto a ese punto, y es, ¿un niño se asusta por esto? Y la segunda pregunta, ¿es peligroso? Bueno, la primera es que en ocasiones los pacientes pueden roncar, dormir con la boca abierta y no tener, mejor dicho, ni darse cuenta, pero hay otros niños que el colapso es tan difícil y se cierra completamente la vía aérea que se levantan pidiendo agua o con sensación de mucha sed o que están en un momento de ahogo.
Esto sí reviste una condición, puede asociarse de hecho en la forma más peligrosa, que es la muerte súbita. O sea, cuando un paciente tiene un periodo de apnea que es muy largo y no puede rescatar o no puede abrir la vía aérea a pesar de todas las compensaciones que existen en el sistema para poder abrir la vía aérea, puede presentarse hasta la muerte. Entonces, sí es importante reconocerlos y saber muy tempranamente que este niño puede estar en riesgo de desarrollar apnea obstructiva de sueño. Esta tipo de asfixia que da, que puede ser riesgosa, ¿qué porcentaje más o menos de las apneas en niños es? No, pues depende de un índice que lo hacemos a través del estudio que se toma, y uno podría decir si tienes más de un episodio por hora de apneas, pues es ya leve, se cataloga, pero hay niños que tienen más de 10 episodios por hora y se cataloga severa. Para mí la comparación que me ha servido mucho en mi ejercicio médico, decirle a las personas, tú sientes que tu hijo hace como Peppa Pig, porque Peppa Pig es el claro ejemplo de los niños que tienen apnea, porque ronca, tiene episodios de apnea, y cuando uno ve es muy parecido a lo que presentan estos niños durante la noche. Hay que verse Peppa Pig para saber que está. Me ha servido mucho para hacer la analogía. Claro. En algunos, porque los papás les pregunto en ocasiones, no, y le digo, ¿hace como Peppa Pig? Sí, se parece definitivamente. Entonces la analogía la uso básicamente para poder reconocer los síntomas en las personas. Ok, perfecto. Los papás una vez lo identifican, digamos, ¿cuál es esa puerta de entrada para consultar? Sí, la mayoría de las veces pues consultan directamente a su pediatra, quien después hace pues la remisión al neumólogo pediatra, o pueden hacerlo también al otorrino, puede ser otra puerta de entrada, también dependiendo de las dificultades que tengan los pacientes, si son más de tipo comportamental o del desempeño escolar, lo hacen a través del neurólogo, pero tenemos un gran grupo de pacientes que nos los envían en ocasiones los odontólogos, porque todas las lesiones que se pueden presentar en la cavidad oral pueden ser manifestación temprana de que los niños tengan apnea obstructiva de sueño. Así que tenemos como muchas especialidades de ingreso y pues de gente que está sensibilizada respecto a los síntomas para que puedan enviarlo a la especialidad ideal para el estudio de estos pacientes. ¿La forma como se duerme afecta o eso es netamente fisiológico? También se puede hablar del colchón, de la almohada, del tipo de cama, de qué tan arriba está la posición de la cabeza. ¿Ese tipo de cosas influye? Puede influir, pero en un muy bajo porcentaje, si está de pronto con un área de flexión sobre el cuello, que hemos encontrado nosotros, que por lo general los pacientes que tienen apnea de sueño necesitan como usar muchas almohadas, dormir más sentado que acostado, y a pesar de que tú cambies de posición no mejoran los síntomas. En los adultos sí hay otras categorías de apnea que mejoran con la posición, pero en niños por lo general la obstrucción a veces no mejora si tengan una mejor posición, un mejor colchón o una mejor almohada. Entiendo por lo conversado que quizás un niño puede tener problemas de desarrollo por tener apnea de sueño, desarrollo, por ejemplo, ya sea su desempeño en el colegio, pero también desarrollo cognitivo. Sí, de hecho, cuando se comparan los niños que tienen apnea obstructiva de sueño versus los que no lo tienen, se ha calculado que hay un déficit hasta 10 puntos en el coeficiente intelectual. Eso por un lado, pero también durante el sueño, en una fase muy específica del sueño que se llama el sueño profundo, se sintetiza la hormona de crecimiento. Y cuando uno no duerme bien y se fragmenta el sueño, por lo general se pierde esa síntesis de la hormona de crecimiento y podemos encontrar niños que no crecen, y puede ser la manifestación de que tengamos apnea obstructiva de sueño. Ok, muy bien. Doctora, nosotros en la investigación también le preguntamos a la audiencia de las redes sociales qué quisiera saber sobre el tema. Entonces, por acá nos pregunta Valeria Rincón desde Instagram. Ella nos dice que sí es cierto que la apnea del sueño solo aparece en niños o es más propenso en niños con sobrepeso. Los niños con sobrepeso o obesidad son un factor de riesgo que ya es reconocido que pueden tener apnea obstructiva de sueño, pero tenemos en ocasiones niños muy delgados o niños que están
con el peso normal y también pueden tener apnea obstructiva. Entonces, el factor de riesgo está para los obesos y con sobrepeso, pero no quiere decir que aquellos que tengan un peso normal o estén bajos de peso no puedan tenerla. Entonces, al margen de esto, lo que no debemos hacer es buscar los síntomas para ver si se encuentra o no, independiente del peso que presentan los niños. Otra pregunta de la audiencia es Andrés Cárdenas, desde Facebook es esta pregunta y nos dice, ¿la apnea del sueño en niños se puede corregir sola? Es decir, con el crecimiento, con el cambio hormonal o necesariamente tiene que tener tratamiento. Lo ideal es que todos los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño sean tratados. Existen múltiples modalidades de tratamiento, porque lo que se ha encontrado es que los niños que no se tratan por apnea obstructiva de sueño pueden vivir, no hay duda de esto, pero cuando son analizados en la edad de adolescente tienen mayor chance de tener hipertensión arterial. Entonces uno podría decir, sí, yo puedo no tratarme de la apnea obstructiva, puedo seguir viviendo, pero hay unas consecuencias que pueden verse a largo plazo. No solamente del crecimiento, sino que tenga más hipertensión arterial, que pueda desarrollar hipertensión pulmonar, tener más diabetes, tener más dificultades con los triglicéridos o el colesterol, cosas que se evalúan solamente más adelante y que pueden ser consecuencia de la apnea obstructiva no tratada. Definitivamente un buen sueño reparador es casi que la base para una buena salud, ¿no? Casi 100%, cuando uno dormir bien, lo que decían los abuelos, que el sueño es saludable y que el sueño regula todo, estoy convencida de esto, y en los niños aún mucho más. Uno en ocasiones, bueno, si ya grande, que tiene mucho trabajo, por la noche lo hago, no sacrificar las horas de sueño es sacrificar en parte la salud. Y yo creo que dormir bien es fundamental para la regulación de muchos sistemas, más allá del sistema nervioso, cardiovascular, sino la regulación del sistema inmune, del control hepático, intestinal, muchas cosas que sean relacionadas. Increíble, increíble, es una base fundamental. ¿Uno puede hablar de que previene la apnea de sueños? ¿Preventivo? ¿Hay algo para hacer? Preventivo en el sentido que uno sería, bueno, lo del peso, yo diría, sí, estar en el peso ideal puede disminuir el chance de tener apnea obstructiva de sueño. Pero hay otras causas que más allá de hacer normas de prevención, pues por lo menos la alergia. La alergia es algo que uno, por más de que trate de contenerla o de prevenirla, pues siempre va a tener cierto grado en el organismo de estar presente. Entonces hay factores que sí se pueden corregir, pero hay un grupo de factores que no se pueden corregir y que estar buscando por lo menos los bebés prematuros. Después de que uno ha tenido un nacimiento prematuro, tiene un chance un poco mayor de tener apnea obstructiva de sueño. Y pues la prematurez sería que idealmente todos los bebés nacieran a término para poderlo evitar. Claro, claro que sí. Pero tenemos mucha esperanza, tratamiento. 100%. ¿Cómo la Fundación Santa Fe Bogotá aborda el tema y cómo podemos darle esperanza a los pacientes, a los niños y a los papás? Primero, pues que tenemos muchos especialistas sensibilizados y que participamos en la atención de estos niños. Lo más importante también es que contamos con una clínica de sueño donde se hacen los estudios de sueño para pacientes que están desde recién nacidos hasta la adolescencia, donde podemos hacer o establecer tempranamente el diagnóstico, pero también contamos con las diversas especialidades que están comprometidas para el manejo. Entonces, ya sea que el niño requiera manejo quirúrgico, ya sea que el paciente requiera terapia con presión positiva o CPAP, algunos niños en la fundación los tenemos con presión continua de la vía aérea, o también pacientes que requieran terapia miofuncional, manejo con ortodoncia o odontología, que también pues son fundamentales para este manejo en ellos. Interesantísimo. Doctora, ¿alguna vez ha pasado? Me imagino que sí, pero esto que hay un diagnóstico o siguen un diagnóstico y que no cambia y que no quita y que no funciona y vienen y detectan que es otra cosa y resulta que es apnea. Por ejemplo, temas psicológicos que vienen con un tratamiento de psicólogo y esto y de repente profundizando esta integralidad que tiene la Fundación Santa Fe Bogotá, que es que tiene varias miradas hasta que hay un hallazgo y se corrige.
Sí, pues por lo general en ocasiones los pacientes que son más grandes con apnea obstructiva pueden consultar porque tienen muchas infecciones respiratorias. Eso lo vemos en un gran porcentaje de los pacientes. Han venido porque han tenido infección respiratoria viral frecuente, alta, baja, y consultan por una gran cantidad de síntomas que no cuadran dentro de una misma enfermedad, una misma entidad. Y finalmente, cuando ya hacemos el diagnóstico por etapas, con una historia clínica, un examen físico muy preciso y profundo, pues podemos encontrar que pueden ser síntomas primarios de una apnea obstructiva. Que nos da como mucha satisfacción es que a través de este manejo integral pues podemos dar soluciones a estos pacientes y no solamente mejora la calidad de vida del niño, sino de toda la familia. Y cuando se ha trabajado en grupo, con un grupo muy fortalecido que va desde el diagnóstico hasta el tratamiento más complejo, pues es muy satisfactorio poder atender a estos pacientes. Espectacular. Doctora, ¿usted quisiera mencionar algo que no hayamos tocado aquí en el podcast y que quisiera dejar este mensaje? El mensaje más importante es poder reconocer los pacientes con apnea obstructiva de sueño en la edad pediátrica. Siempre digo que el ronquido nunca es saludable, o sea, ningún niño en el mundo debería roncar. Y deberíamos a toda costa evaluarlo a profundidad y más cuando se acompaña de otra sintomatología diferente a la respiratoria. Así que aquí estamos en nuestro grupo especializado, prestos a manejar todo este tipo de entidades a todo nivel. Entonces, la Fundación Santa Fe Bogotá puede ayudar perfectamente, es consultar, hacer una llamada en la página web para poder entrar en una consulta de pediatría o de neumología o de estudio del sueño, ¿verdad? Estudio del sueño por otorrino, donde hacemos también neurología, dependiendo de la sintomatología que presente el paciente, pues para presentar, como dar la mejor pauta a seguir en su tratamiento. Doctora, muchas gracias, nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias a ti por la invitación. Doctora Restrepo, encantada de tenerla, y a ustedes, querida audiencia, encantada nuevamente en este episodio que nos ha ayudado tanto. Compartan esta información que seguramente le va a ayudar a muchísimas personas, a muchos papás, a muchos niños. Gracias por seguirnos. Recuerden activar la campanita en YouTube en este podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que nos sirve para lo más importante de nuestras vidas, cuidar la salud.